Libro primero de Samuel, capítulo 30, nos dice la Escritura que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, después de que habían salido expulsados del ejército filisteo, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también estaban cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: Este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: No hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corasán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Aquí nos encontramos una historia bastante interesante, que ya empezamos a tratar la semana pasada,
donde veíamos cómo después de 3 días de viaje desde el frente de batalla en el que se iban a sumar al ejército filisteo para iniciar una guerra contra su propio pueblo de Israel, fueron invitados a marcharse del ejército por causa de aquel canto que las mujeres entonaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Esto les crujía los dientes a los príncipes filisteos, y al ver allí a David, que había matado a sus 10.000, sospecharon de él y le pidieron al rey Aquís que lo despidiera para que no estuviera en el combate y no les provocara algún roto en la retaguardia. Así que David y sus hombres, después de 3 días andando, porque en aquellos tiempos, aunque en las películas vemos que todos van a caballo y son jinetes esforzados, la realidad es que iban andando. Después de 3 días andando, llegaron a la ciudad que les había sido asignada para vivir por el rey Aquís, que era Siclag, y en vez de encontrar la paz y la tranquilidad por la que habían huido de Israel y por la que David se había rendido y se había vendido, encontraron que aquella ciudad había sido tomada y a todo su alrededor había un paisaje desolador, una ciudad quemada al fuego. Las casas evidentemente no son como las que tenemos en nuestros días, que están construidas de cemento y de ladrillos, sino que eran casas construidas de madera principalmente. La ciudad, la aldea más bien, había sido completamente incendiada y todas sus familias habían sido tomadas cautivas. Esto es importante que no lo perdamos de vista para ver cómo Dios estaba protegiendo a David y a su pueblo, porque debemos recordar que siempre que David salió a las incursiones que hacía desde Siclag, ya leímos en el capítulo anterior que no dejaba a nadie con vida, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni ancianos, nada. Y al contrario vemos cómo Dios protegió a David y a su pueblo, haciendo que estos amalecitas se llevasen a todo este personal cautivo y no atentasen contra su vida. De manera que podemos ver cómo en medio del juicio Dios tiene misericordia. En medio del juicio Dios tiene misericordia. Hasta no hace muchos siglos, bien entrada la Edad Media, el saqueo era una práctica habitual en todo el mundo. No tenían los sistemas informáticos que tenemos hoy para quitarte de la nómina todo lo que pueden y más, y para saquearte desde el gobierno, desde donde pueden y más allá. En aquel tiempo, como no tenían esos sistemas informáticos, utilizaban otros sistemas informáticos, que es el saqueo. Llegaban a un sitio y lo arrasaban. Llegaban a otro sitio y lo arrasaban. Y así se iban apropiando de botines sin cuento, dependiendo del número de hombres y de la fortaleza del ejército que en su mayor parte eran campesinos, no eran soldados como los de hoy que son profesionales y todo esto. Debemos quitar la mentalidad que tenemos de hoy. Eran campesinos que simplemente buscaban mejores cosas para sus familias y que se unían en tribus para hacer prosperar en un contexto donde había muchas personas, en un contexto social, la tribu a la que pertenecían y obtener mayores botines. De manera que en ese contexto tú podías vivir tranquilamente en zonas rurales. Había 2 casitas, 3 casitas, 4 casitas, 28 casitas, 50 casitas, todas de madera y construidas de adobe también algunas de ellas, pero muy sensibles a lo que pudiera ocurrir, con algunos cientos de habitantes más, juntamente contigo, y llegaba una tribu de hombres feroces que venían completamente armados como se armaba la gente en aquel tiempo, con espadas que no eran de acero inoxidable, que eran simplemente de hierro, que cualquier herida que te produjeran, eso era para enviarte a la muerte, porque aquello quedaba infectado. Había muchas más muertes a causa de las heridas que por muertos en batalla, porque todas las heridas se contaminaban y entonces moría la gente a causa de las heridas. Así que tú podías vivir tranquilamente en una zona rural con tus vecinitos, con tus cerdos, gallinas y todo lo que tuvieran. Bueno, si eras judío no podías tener cerdos, pero podías tener animales, y llegaba una tribu de estos hombres feroces y arrasaban con todo lo que tenían a su paso. Podían dejarte mal herido. Podían dejar a tus mayores muertos. A las mujeres y a los niños se los llevaban para venderlos como esclavos.
Si se marchaban a decenas o a cientos de kilómetros de distancia, no podías enviar un WhatsApp con tu ubicación. Estoy aquí, ¿no? Si se marchaban a decenas o cientos de kilómetros de distancia, no los volvías a ver en la vida. Así que tu vida apacible, con tus hijos, tu familia, tus suegros, tus padres, los animales, en un instante tal que así, desaparecía. Claro, si solo comparamos con cómo vivimos hoy, no podemos ni hacernos una idea de lo que esto supone. Pero en situaciones como esta vivió José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo, y todo lo que vino después. Que vamos a hablar de Daniel, arrancado de su familia, llevado a otro país donde jamás volvió a ver a su familia. Y esto era una tónica dominante, no solamente en el pueblo de Israel, sino hasta hace pocos siglos, como digo, era una tónica dominante. Arrasar, saquear, invadir y acabar con todo tipo de vida de los seres humanos que habitaban en esa zona. Así que una de las cosas que debemos dar gracias a Dios es que hoy, cuando salgamos de aquí, si el Señor lo permite, tendremos nuestra comida en casa o en los hoteles donde estemos. Hoy, cuando salgamos de aquí, cogemos nuestro vehículo, nos vamos a casa tranquilamente, no nos van a ametrallar, no nos van a hacer nada raro, no nos van a despojar de nuestros hijos ni de nuestros bienes. Estamos tranquilitos. Pero esto no era lo cotidiano en los tiempos de David, ni lo cotidiano hasta hace muy pocos siglos. No era lo habitual. David había hecho eso mismo en sus incursiones hacia los territorios vecinos, con la diferencia, como decía antes, de que él no dejaba a nadie con vida. Por tanto, podía esperar el mismo resultado que él estaba aplicando. En la misericordia de Dios, como hemos dicho, él le evitó el que sus familias quedasen muertas y no solamente cautivas, pero a pesar de esto, la situación de ver aquella aldea quemada completamente y sus familias desaparecidas les hundió a todos profundamente. Las circunstancias en la vida de David habían alcanzado su punto más bajo. Al ver la aldea quemada y sin sus familias, ni las familias de sus hombres, leemos en las Escrituras que lloraron hasta que ya no tuvieron fuerzas. Lloraron por todo lo que allí estaban viendo. Por si fuera poco, en esta situación de la que David es el único responsable, no olvidemos esto, David es el único responsable, tiene que asumir también el reproche de sus hombres y el que sus hombres quieran apedrearlo. ¿Por qué venir a Filistea? ¿Por qué venir a esta tierra? Si claramente el profeta Gad nos dijo que nos quedásemos en Judá, ¿por qué venir a esta tierra desobedeciendo al profeta? Y ya que han tenido que transgredir este mandato explícito del profeta, ¿por qué dejar la ciudad para ir lejos y ayudar a los enemigos del Señor y ponerse a disposición de los filisteos para luchar en contra de su propio país? ¿Por qué? ¿Por qué tantas malas decisiones? Esto es lo que provoca la indignación de sus hombres, que hablan de apedrearlo. Así que David pierde la ciudad que le había sido dada. Pierde todos los bienes, y tiene una acusación severa por parte de sus hombres. Si nosotros nos ponemos en su papel y en su piel, creo que lloraríamos todavía más por ver la situación en la que se encuentra. Por eso nos dice también la Escritura que David se angustió mucho. Estaba completamente angustiado. Vimos también que David no buscaba cómo justificarse, ni cómo echarle la culpa a otros, ni cómo salirse de esa situación, sino que David asumió su pecado de desobediencia, su pecado de traición, su pecado de deslealtad, su pecado de infidelidad, su pecado de soberbia, y así podemos seguir con algunos más. Aunque la providencia parecía en un principio sonreírle, porque fue allí a territorio filisteo, le dieron una aldea, tenía éxito en todos sus propósitos y en todas sus incursiones, la realidad es que lo cometido fue un pecado tras otro y tras otro y tras otro. Y como afirma la Escritura que vuestro pecado os alcanzará, al final el pecado alcanzó a David, y aquí tenemos las consecuencias. Sin embargo, la aflicción le hace volver en sí. Si todo hubiera sido prosperidad, David hoy estaría en el infierno. Pero el Señor le envió su juicio.
y por lo tanto corrigió su camino. Así vimos, en primer lugar, cómo David se fortaleció. El Señor tuvo que hacerle caer la vara de la aflicción con severidad para que recordase quién era su padre y cuál era su deber como hijo. David sabía que la misericordia del Señor permanece para siempre y por lo tanto que tenía que confiar en sus promesas, y en medio de la aflicción nos dice la Escritura que se fortaleció en Dios, se fortaleció en Dios. Hay evidencia contundente de esto en su conducta en medio de la situación. David no se ha lamentado, no cree que sea el único en el mundo que le ocurren estas cosas, que son frases que generalmente también no usa el mundo impío solamente, sino también los creyentes. ¿Por qué me pasa a mí esto? Bueno, tú no conoces a Dios. Si te preguntas eso, no conoces a Dios. No le viene el desánimo. Aquí me quedo. Hasta aquí puedo llegar. No se hunde. No comenta con todos lo mal que está. Hermanos, no hay nada peor, lo digo con todo el respeto, que tener a una persona a nuestro lado que continuamente se esté quejando de lo mismo. Vale que uno diga una vez lo que le pasa, pero que continuamente se esté quejando es insoportable. David no lo hace. David no muestra un espíritu de amargura que contagia a los demás y que es lamentable, tampoco. David asume este revés de la providencia y pone de manifiesto con su conducta que se fortalece en Dios y actúa. Él está liderando. Está liderando. Una de las cosas que debemos aprender en esta vida y que no deberíamos olvidar es que donde hay fe, y todos nosotros decimos, sí, yo tengo fe, yo tengo fe. Bueno, todos los cristianos tienen fe. Donde hay fe, debemos tener la absoluta seguridad de que habrá pruebas. El asunto es si somos capaces de discernir las pruebas. Pero donde hay fe, siempre habrá pruebas. Siempre va a estar el deseo de nuestro corazón por allí y la palabra de Dios por aquí. Se tienen que encontrar. Y quien tiene que prevalecer es la palabra de Dios, no nuestro deseo. Ahí está la prueba. ¿Cómo sales de la prueba? ¿Cediendo al deseo de tu corazón o sometiéndote en obediencia a Dios? Luego podemos maquillarlo todo, para que nuestro deseo parezca que es la voluntad de Dios. Pero como a Dios no le vas a engañar, luego te vendrán los juicios. Tú verás. Así que debemos tener la seguridad de que en este mundo tendremos pruebas. El asunto es que esto lo comprendemos y aceptamos en las historias bíblicas, y lo vemos claramente, está aquí escrito. David tiene un juicio, no una prueba, sino un juicio. Nos gusta leer las grandes pruebas por las que pasaron los héroes de la fe, cómo Daniel fue llevado al foso de los leones, cómo José fue llevado delante de Potifar y acabó en la cárcel. Con todo eso nos lo pasamos genial. Otra cosa es que nos pase a nosotros. Eso ya es otra historia. Es entonces cuando nuestra perspectiva bíblica cambia radicalmente, porque ya no es bíblica. ¿Cómo me pasa esto a mí? ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? O lo mejor todavía es que ni siquiera nos lo preguntamos. Nos pasan las cosas que son severas y no hay ninguna pregunta. No se busca a Dios para conocer su voluntad y por qué razón me pasan ciertas cosas. No. El pueblo de Dios ora para que el Señor convierta a pecadores. Se ora para que el Señor envíe obreros. Se ora para que hayan iglesias de sana doctrina. Hermanos, ¿cuál es el método que Dios utiliza para responder a la oración de su pueblo y cumplir su voluntad? ¿Cuál es el método? Generalmente, el sufrimiento. Generalmente. Pero el creyente normal cree que todo es por arte de magia. Tú solamente tienes que orar porque el Señor envíe misioneros en una zona donde no hay nadie que predique, y entonces, como ocurre con las setas y los champiñones, aparecen allí por arte de magia. Además, traen mucho dinero, además no necesitan comer, no necesitan que nadie les asista, tampoco se tienen que vestir, vienen ya vestidos de fábrica, y no tienen necesidad de ningún recurso. Todo gratis para la gente que allí se llama creyente y que no pone ni un céntimo para que eso ocurra. Todo le viene por arte de magia desde los cielos. Creen que solamente con frotar la lámpara de Aladino sale el genio para cumplir los deseos sin demora, porque son deseos lícitos, claro.
Que se conviertan los pecadores. Claro, ¿quién no quiere que se conviertan los pecadores? Que haya más iglesias de sana doctrina. Claro, ¿quién no quiere que haya más iglesias de sana doctrina? Lamentablemente esto es lo que muchos quieren, pero desde luego no están dispuestos a trabajar, a esforzarse, a sacrificarse, a poner su dinero, su tiempo y todo lo demás para que esto ocurra. No, piensan que esto ocurre en un entorno vacío y de pronto aparece Aladino y la lámpara maravillosa. Pero no es así como Dios opera. Si el Evangelio tuvo que extenderse a través de la predicación del Señor y de los apóstoles hasta lo último de la tierra, en aquel tiempo era la tierra conocida porque todavía no habíamos descubierto América, hasta lo último de la tierra conocida, ¿qué método usó el Señor para que su palabra se expandiese? La persecución. Los cristianos orarían, Señor, que se conviertan pecadores, que tu palabra pueda ser predicada. Entonces el Señor desató una persecución, 2 persecuciones, 3 persecuciones, 4 persecuciones, hasta 10 persecuciones. Y todos huyendo de las persecuciones, llevaron el Evangelio hasta los últimos confines del Imperio Romano. Allí se predicó el Evangelio, porque quienes huían eran judíos conversos, muchos de ellos, y llevaron el Evangelio hasta donde fueron. Allí predicaron el Evangelio. Lo predicaron a costa de perder muchos de ellos a familiares queridos que murieron, quemados o ejecutados, perder sus bienes, perder su trabajo, perder parte de su salud o toda su salud. Y el Señor respondió a sus oraciones. ¿Cómo las respondió? En medio del sufrimiento. Así que cuando oramos, Señor, que se conviertan pecadores, debemos recordar que el Señor usa la aflicción de su pueblo para este propósito. ¿Quieres realmente que se conviertan pecadores? ¿Sabes lo que eso a ti te va a suponer? Porque no es gratis. El asunto es si nosotros estaríamos dispuestos a soportar, en respuesta a la oración, una prueba de esa magnitud, viviendo como vivimos, cómoda y plácidamente, que ante el menor cambio en nuestra vida tranquila, nos parece un revés del destino descomunal. Y no nos pasa nada, si lo comparamos con todo lo que sufrieron nuestros antepasados en la fe, que fue terrible. ¿Nos mantendríamos nosotros en la fe si realmente nuestras oraciones tuvieran respuesta? ¿Quieres que el Señor salve a más pecadores? ¿Estás dispuesto a sufrir una persecución? ¿Ser llevado a países remotos y que allí el Señor siga bendiciéndote al predicar el Evangelio, pero que te ha costado a miembros de tu familia perder la vida, tus bienes, tu salud? ¿Estás dispuesto a que el Señor responda a tus oraciones? ¿Cómo soportarías que la situación política cambiase? Esto no es muy difícil. Y por ser creyente, te expulsaran de tu trabajo. Te quitaran tu casa. Nos cerraran la iglesia, porque lo que hablamos en la iglesia es contrario completamente a la ideología de género, a la moda del pensamiento único y a todo lo que la sociedad está exponiendo. Nos cerrasen la iglesia y como encima llevamos un libro de registro que ponemos quiénes son los miembros de la iglesia, toman ese libro de registro y saben quién eres y van a por ti. Hermano, menos mal que yo no soy miembro. Eso pueden decir algunos. Pues que sepáis que si nos torturan, diremos vuestro nombre. ¿Cómo soportaríamos una situación de semejante envergadura? Porque esa fue la respuesta a la oración para que los gentiles de regiones remotas recibieran el Evangelio y se convirtieran. El asunto es, ¿yo estaría dispuesto a pagar ese precio? ¿Yo estaría dispuesto? No olvides que el Señor usa métodos para que los pecadores vengan a la fe, y esos métodos generalmente no son las grandes convenciones con grandes auditorios que todos allí van a proclamar el nombre de Dios y resulta que todos los que hay allí son creyentes. Pues vaya forma de predicar el Evangelio si todos los que están allí piensan lo mismo. Hay que predicar el Evangelio a los impíos. ¿Y cómo se predica el Evangelio a los impíos? Pues es en tu contexto, donde te mueves, con tus familiares que no son creyentes, con tus amigos, en tu entorno laboral. Allí es donde puedes hablar del Evangelio, para que la gente pueda entender algo que por otro medio no va a entender. No va a venir a una iglesia para ver qué se predica aquí. Lo va a ver con tu ejemplo y con tu testimonio.
Los pecadores vienen a la fe por el esfuerzo, el sacrificio y el valor de muchas personas anónimas que fueron fieles a Cristo en medio de graves situaciones políticas y sociales. Así el Evangelio fue predicado. Y así muchos de nosotros llegamos a la fe, por el sacrificio de nuestros antepasados. En segundo lugar, vemos a David cómo usa los medios de gracia. Observamos que David hizo uso del medio de gracia establecido por Dios, el sacerdote, porque cuando David se angustió mucho y buscó consuelo en Dios, ¿cómo lo hizo? Mandó llamar al sacerdote. Lo llamó para pedir consejo, guía y dirección. Se puso bajo el medio establecido por Dios. Era un hombre, pero tenía un oficio, el sacerdote. Esto es sumamente interesante de observar porque David reconoce que ha pecado, por eso llama al sacerdote, y por tanto quiere pedir consejo para andar por donde debe a través de los medios de gracia que Dios ha establecido, que Dios tiene a disposición de su pueblo. Que aquí, en este caso concreto, es el sacerdote, y David llama al sacerdote. Todos nosotros nos alegramos de que David busque consuelo, guía y dirección con el sacerdote. Bien, ahora vamos a darle la vuelta. Si esto lo trasladamos a nuestros días, pregúntate, ¿cuántas veces llamas al pastor para buscar guía y dirección en las decisiones graves que tienes que tomar en tu vida a fin de no deshonrar a Dios? Voy a poner a contar. Entonces en David lo vimos genial. David, por fin estás centrado. Llamas al sacerdote. Ahora, en mi caso, yo es que no soy tan pecador como David. Y no necesito arrepentirme de nada. Vengo a la iglesia. Y sé que soy pecador. Pero claro, como no pienso en qué pecados concretos estoy cometiendo, no tengo que arrepentirme de pecados concretos. Y como no sé qué pecados concretos tengo, porque no medito sobre ello, ni analizo, ni los identifico, ¿para qué voy a llamar al pastor? Si soy pecador, pero casi que no, porque no pego nunca, como todo el mundo puede ver. No necesito hacer uso de los medios de gracia. Sin embargo, cuando los creyentes leen este texto, se alegran mucho de que David vaya al sacerdote. Pero en su caso particular, no tienen la menor intención de pedir consejo sobre ciertos asuntos que seguramente no están haciendo bien. Y además, como no lo están haciendo bien, ellos se creen que nadie se da cuenta, pero resulta que sí, luego irá al pastor y pondrá el dedo en la llaga. Entonces, tenemos un problema. Porque es que el pastor me persigue, el pastor va por mí, no soporto esta iglesia, que solamente lo único que hace es identificar el pecado y decirme en qué estoy pecando, con las muchas iglesias que hay donde no te identifican el pecado y vives tan contento. Me voy a otra iglesia. Así que se asume que David y todos nuestros antepasados en la fe tuvieron que atender la voz de Dios a través de los hombres que Dios fue poniendo. Pero, cuando llegamos a mi caso particular, eso no se aplica. Eso es de aquellos, que eran pecadores, claro. Yo no. Así que en mi caso no se aplica. En tercer lugar, vamos a ver cómo David discierne. Somos llamados también nosotros a discernir lo que es la prueba respecto a lo que es el juicio. Porque Dios nos envía prueba, porque nos ha llamado por medio de la fe a ser sus hijos, nos ha llamado por gracia, por medio de la fe, a ser sus hijos, y por lo tanto nos va a exponer a pruebas o a juicios si tiene que disciplinarnos, porque esta es una de las enseñanzas que aprendemos en las Escrituras. Hebreos nos habla de eso, que el Señor al que ama disciplina. Un ejemplo de prueba, y así sabemos qué es prueba y qué es disciplina, un ejemplo de prueba es cuando David está en su oficio de pastor. Un chavalín, 8, 10 años, 6, no creo que tuviera mucho más. Está en su oficio de pastor y ve venir a los osos y a los leones. ¿Él ha hecho algo para que vengan los osos y leones? Él está cuidando de su rebaño. Como vienen osos y leones, el Señor le va a capacitar en ese contexto para que adquiera valor, para que adquiera destreza, para que adquiera estrategias para defender a sus ovejas de los ataques de los animales salvajes. Y por lo tanto su mente va a ir siendo formada y su físico se va a ir adaptando para soportar ese tipo de pruebas y que luego cuando llegue Goliat
pueda tomar una piedra y lanzarla directamente hacia donde él quiere. Así que el Señor previamente, durante muchos años, ha ido trabajando su carácter y trabajando sus habilidades. El Señor lo ha puesto a prueba, le ha hecho esforzado, le ha hecho valiente, le ha hecho un hombre que admite el sacrificio, le ha hecho un hombre que es maduro en todas aquellas cosas que tienen que ver con el valor. Pero el Señor se lo ha hecho aprender desde pequeñito cuidando sus ovejas. Eso es una prueba. Otro ejemplo de prueba es que sin haber hecho nada contrario a la voluntad de Dios, por defender a su pueblo, por honrar a Dios en medio de su pueblo, ha salido juntamente con Saúl en el ejército a defender sus fronteras. Y a la vuelta, cuando vienen de las batallas, las mujeres jóvenes cantan: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, lo cual provoca la ira y la envidia de Saúl contra él. ¿Ha hecho algo David contrario a la voluntad de Dios? ¿No? ¿Ha atentado contra algún principio de la Escritura? No. Ha estado honrando a Dios, sirviendo a su pueblo y así sirviendo a Dios. Y a pesar de eso, viene esta prueba. Pero esta prueba le capacita porque él va a ser el siguiente rey de Israel, y lo que se mueve en los entornos políticos de la alta corte son cosas terribles. Este hombre tiene que estar preparado para todo lo que le va a sobrevenir por ser el rey de Israel y todas los mentideros que hay debajo de la corte para derrocar al rey, para mover sus intereses de cada uno de los grandes de Israel. David tiene que estar preparado para eso. Por lo tanto, esto es una prueba. Sin embargo, lo que ocurre en Siclag no es una prueba. David se lo ha trabajado. Esto es un juicio. Esto es una disciplina para corregir su mal camino. Porque David ha pecado delante de Dios, ha sido infiel al pueblo de Dios, ha sido rebelde a Dios y a su voluntad, ha sido desobediente, ha sido ingrato, ha sido desleal, ha sido mentiroso. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Dios le va a aplicar una severísima disciplina para que aprenda. Esto es disciplina. Otro ejemplo de disciplina lo tenemos con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue de su casa, llevaba mucho dinero, la mitad de los bienes de su padre. Era rico. Todo lo dilapidó, todo lo malgastó, todo lo malusó. Y cuando se quedó sin nada, providencialmente vino una gran hambre. Podía haber venido el hambre cuando tenía mucho dinero. La providencia de Dios no actúa así. Dios quería corregir a este muchacho que aparece en la parábola, y entonces cuando se queda sin dinero viene un gran hambre. ¿Y dónde acaba este joven? Acaba con los cerdos, comiendo la comida de los cerdos. Y esa prueba aflictiva, esa disciplina severa, hizo que pensase. Y entonces pensó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Arrepentimiento. Me levantaré. Se pone en acción. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Arrepentimiento. Hay movimiento, hay acción. Hay algo que rehacer que no estaba hecho. Y por lo tanto el padre le perdona. Eso es una disciplina. Y este es el propósito de la disciplina. Que no nos lleve al lamento. Pobre de mí. Que no nos lleve a echar la culpa a los demás, como Adán, que decíamos antes con Eva. Es que fue Eva la que tuvo la culpa de todo. No hacernos la víctima. A nadie entre los 7.000 millones de habitantes de este mundo le pasa lo que a mí. ¡Pobre de mí! Y nos ponemos a llorar ahí. Tenemos que reconocer el pecado. Por eso viene la disciplina. Tenemos que reconocer el pecado. Tenemos que fortalecernos en Dios y tenemos que actuar haciendo lo que se espera lícitamente de nosotros. Hay que actuar. El arrepentimiento siempre lleva acción. Y esto es lo que David aquí está haciendo. El arrepentimiento siempre lleva acción. Las veces que Israel fue en pos de dioses falsos, el Señor los disciplinó entregándolos en manos de sus enemigos. Siempre los disciplinó. El pueblo de Dios no lo entiende. Entiende que le pasase a Israel. Pero cuando al pueblo de Dios le llegan estas cosas, ni por asomo asume que esto es una obra de la providencia para disciplinarles. No. Lo ven como cosas de la vida. Israel no entendió que eso era una disciplina. ¿Y vino otra? No lo entendió. ¿Y vino otra? ¿Qué pasó con Israel? Había 12 tribus. 10 desaparecieron por completo.
No quisieron escuchar a Dios. Dios ejecutó sus juicios. 10 desaparecieron por completo. Y de las otras 2 que todavía quedan, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? El asunto para nosotros, y para que meditemos con seriedad y rigor en este tema, es que sabiendo que Dios actúa a través de la providencia, somos conscientes y analizamos cuándo podemos estar en medio de una prueba y cuándo podemos estar en medio de una disciplina, porque esto es lo que tenemos que analizar. Ahora bien, si no hemos analizado previamente nuestro pecado, si no lo hemos identificado y si no estamos dispuestos al arrepentimiento, las disciplinas vendrán seguidas. Recuerda también, a pesar de todo, que en medio de la prueba o del juicio, siempre la fe en Dios es un recurso inagotable. La fe en Dios es un recurso inagotable. La fe es un escudo que puedes usar para desviar los dardos encendidos del gran enemigo de las almas. La fe es lo que hizo David. Tomó por la fe su escudo. Es lo que dice Pablo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo, para que no os angustiéis, para que no os hundáis, para que no quedéis por los suelos. Tomad el escudo de la fe, que será el que os haga salir de la situación en la que vuestro pecado os ha dejado. Dice Spurgeon, hay una promesa de Dios para cada situación, y Dios, que es fiel y que no va a abandonar a ninguno de sus hijos, tiene la sabiduría para liberarte de cualquier peligro. Por eso se nos insta a confiar en Dios en todo tiempo, porque Él no nos dejará ni nos desamparará. Sin embargo, no olvidemos que Dios no obra milagrosamente. Dios no liberó a las mujeres y los hijos de todos estos hombres milagrosamente. Y dijo, aquí los tenéis, esto es un milagro. No. David tenía que hacer muchas cosas. Tenía que ponerse a trabajar. Tenía que demostrar su valor. Y tenía que demostrar con hechos el Dios a quien servía y debajo de quién estaba. Así que si alguno se encuentra en medio de una grave dificultad causada por su pecado, por su falta de sabiduría, por su insensatez, recuerda que la misericordia del Señor es para ti. Recuérdalo. No tengas dudas de tu Señor, porque Él es quien invita a sus hijos rebeldes a que regresen a Él. Y David, un hijo rebelde, volvió a Dios. Así que sabiendo que David ha pecado, él quiere actuar para ponerse en sintonía con Dios, no defendiéndose de lo que es evidente, no argumentando para desviar su pecado, no justificando su pecado, sino actuando para honrar a Cristo y que su testimonio quede en su lugar. Y por lo tanto actúa. Este es nuestro cuarto punto. Actúa consultando a Dios. David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Así que vemos cómo David reconoce el pecado, se arrepiente y por lo tanto tiene que actuar en consecuencia. David no salió corriendo a perseguir a sus enemigos, a pesar de que se le unió un ejército, según nos indica el primer libro de Crónicas, a pesar de que sabía que la vida de sus familias estaba en juego. David no se mueve sin antes consultar a Dios. Por eso nos dice el versículo 7, dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, que era el medio de gracia que Dios tenía instituido para consultarle. Clama ante Dios y espera la respuesta de Dios. David da por sentado que Dios le va a ayudar. Está tranquilo. Da por sentado que Dios le va a ayudar. Solo quiere saber cómo tiene él que actuar. Por eso le pregunta, ¿los perseguiremos? ¿Podremos alcanzarlos? ¿Es este el medio y el camino para conseguir el fin? Por lo tanto, vemos que hace preguntas lógicas. No hace preguntas espiritualoides. No, hace preguntas lógicas. Estamos en el mundo, con limitaciones físicas, con entornos físicos. ¿Cómo vamos a actuar ante una situación física, que es recuperar a nuestras familias, a nuestra gente? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo tenemos que dirigir nuestro ejército? ¿Cómo tenemos que dirigir nuestros pasos? ¿Cómo vamos a desarrollar esta acción? Fijaos que tampoco deja a otros esta responsabilidad. Ni siquiera se queda con los brazos cruzados como hacen muchos creyentes que dicen, bueno, yo por la fe espero en Dios. No tengo trabajo, pero por la fe Dios me dará alguno. Pues si no te da por buscar trabajo, lo tienes bastante difícil.
por la fe que se conviertan la gente. Pues si no predicas, difícilmente es que se conviertan, porque Dios usa la predicación para la conversión. ¿A quién predicarán si no son enviados? Hay cosas que hacer para que las cosas ocurran. David sabe que tiene que estar listo para cumplir con su deber. Y aunque está triste y angustiado, esto no le quita su fortaleza y su determinación para hacer su deber, para cumplir con su deber. Muchos de los que se meten en problemas esperan que venga un ángel y trabaje por ellos. El método divino es que el Señor nos ayuda capacitándonos para que nos ayudemos a nosotros mismos, porque ese es el propósito final, que nos esforcemos, que nos capacitemos, que nos equipemos y entonces que actuemos. Es así las pruebas de David, que comentábamos hace un rato. ¿Cómo adquirió David valor? Desde pequeñito defendiendo su rebaño ante osos y leones. Desde luego se te quita el miedo rápidamente. Si no quieres que te coma el león, más vale que te defiendas. Y David aprendió a tener valor en medio de situaciones en las que nosotros vemos un león y no os quiero decir dónde aparecemos, más allá de California, en un suspiro. Pero David no, David se enfrentó a los animales y por lo tanto adquirió valor. Es para el bien de David que él mismo destruyera a los amalecitas en vez de que Dios arrojase fuego del cielo y los destruyera, porque David iba a ser el rey de Israel. Por lo tanto, vence, cubre tus victorias, reclama tus victorias, lidera tus victorias y serás reconocido como el rey. Porque tú es quien has sacado adelante al ejército y has obtenido la victoria. Dios te ha ayudado. Sin su ayuda nada podrás hacer, pero lo vas a hacer tú. Y eso es un mensaje para todos nosotros. Dios nos ayuda, pero el trabajo es tuyo. Es interesante observar que aunque David estaba dispuesto para la acción confiando en Dios, a la vez desconfía de su propia sabiduría, porque le preguntó al sacerdote, ¿los perseguiré o no? ¿O cuál es el método que tengo que utilizar? Así que espera hasta que la sabiduría divina le guía. Desconfía también de su propia fuerza, porque le pregunta, ¿los podré alcanzar? Así que desconfía de su sabiduría y de su fuerza. Está esperando que Dios le guíe. ¿Cómo podría ser capacitado David para poner su confianza en Dios? Él no podría haber sido guiado a poner su confianza en Dios sin que su aldea no hubiera sido quemada. Atención, él no podría haber sido capacitado a descansar en Dios sin que su aldea no hubiera sido quemada, sin que no hubiera sufrido la separación de su familia, sin que no hubiera estado a punto de morir a manos de sus propios hombres. ¿Cómo fue capacitado David para confiar en Dios? En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la disciplina. Dios le capacitó. Así trabaja Dios. Él te enseña a descansar más en Él, haciéndote pasar por la aflicción, porque ese es el método divino. Ese es el método. Así que cuando nos venga la aflicción, no digamos, nadie en el mundo le pasa lo que a mí, porque es el trato de Dios contigo para corregirte. En quinto lugar, nos encontramos una respuesta de paz para David. El Señor escuchó su súplica. David dice en uno de sus salmos, a Jehová clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Pero fijaos que esto no ocurrió orando simplemente y esperando que cada cosa encaje en su lugar. David no fue librado de su pecado, David no fue librado de su pecado sin una gran aflicción. Vino una gran aflicción y esto le liberó de su pecado. David salió a perseguir al enemigo, según el Señor le había indicado, con sus 600 hombres de a pie. Decimos que los caballos en aquel tiempo escaseaban, que esto es de los caballos, todos en caballos de las películas. Llevarían caballos los generales y pocos más. El resto a pie. Por lo tanto, encontramos a este escuadrón o este ejército que va a pie. 600 hombres. Venían de 3 días de viaje. 3 días desde que dejaron al ejército filisteo. 3 días de viaje. Y los viajes no son llego a un NH de 4 estrellas, me tumbo allí, me traen la comida y todo me lo dan preparadito. No. Los viajes son, voy andando 23 horas y descanso una. Y sigo. Era gente esforzada y valiente. Y con mucho sacrificio. Con todo este cansancio acumulado, 1/3 de ellos no pudo pasar el torrente de Besor.
que aunque generalmente estaba seco, en esos momentos en los que se narra la historia debería estar completamente hasta arriba, porque 200 hombres no pudieron pasar el torrente. Allí se quedaron. Esto nos sirve de aliento, porque cuando Dios tiene el propósito de bendecirnos, a menudo nos quita la poca fuerza que tenemos. Vamos 600 hombres, pues de 600 se nos caen 200. Ya solo quedamos 400. Un tercio del ejército se queda atrás. Nos quita una parte de la poca fuerza que tenemos, para que sepamos que es Dios quien está llevando a cabo su propósito y que sin duda cumplirá su propósito, porque nosotros no le hacemos falta. Nos va a usar para reivindicar su nombre y para darnos aliento, pero ni siquiera nosotros le hacemos falta. Siervos inútiles sois, porque solamente hemos hecho lo que deberíamos hacer. El Señor se vale de medios humanos, pero nos humilla para que sepamos que por encima está Él gobernándolo todo. Y esto es lo que hizo con el ejército de David. Le quitó 200 hombres que se quedaron agotados en el torrente de Besor. Dejando atrás estos 200 hombres, David se lanza al frente, a marcha forzada. Y otra vez nos vemos y nos encontramos con un elemento de la providencia, un joven egipcio, allí perdido, que su amo daba como muerto. Y está allí a quien David atiende, a quien David alienta, le da de comer, le da de beber, lo restaura, y entonces Dios usa a este hombre, a través de su providencia, para informarle dónde está el ejército invasor, los amalecitas. De manera que vemos cómo Dios, que le ha prometido que los va a alcanzar y que los va a derrotar, cómo usa su providencia para guiar en el camino a David. La providencia divina está en todo. Todos los detalles nos muestran la providencia divina. Y cuando David llega al lugar donde le ha dicho el egipcio, la escena es de lo más curiosa. Allí encuentra a los saqueadores haciendo fiesta y entonces les ataca, dice la Escritura, sin piedad todo ese día hasta la tarde del día siguiente. Toma el botín. Y todo esto ocurre de tal manera que no hubo ninguna duda de que fue Dios quien llevó a cabo la victoria sobre estos amalecitas. David reconoce de hecho la increíble obra de Dios y habla del botín que ellos capturaron en el versículo 23, lo que nos ha dado Jehová. No dice lo que yo he conquistado, lo que yo he hecho con la fuerza de mi ejército, lo que yo por mi valentía he logrado, no. Lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Es Dios quien ha hecho y llevado a cabo este propósito. No olvidemos, por tanto, que es nuestra la responsabilidad de hacer lo que corresponde a nuestro deber, pero debemos recordar siempre que Dios se lleva todo el honor de la victoria, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Es el único digno de recibir la gloria. Así que, sea mucho o poco lo que podamos hacer, la gloria siempre es de Dios. La victoria de David fue completa y total. Se nos dice una y otra vez que todo lo recuperó David, todo, absolutamente todo lo que le habían robado, todo. No se perdió nada, ni una pieza de oro, ni un vestido, ni un buey, ni una oveja, ni mucho menos un hijo o una esposa. Todo lo recuperó David. Este es el final de la historia y nos regocijamos de lo que el Señor hizo. Pero nosotros tenemos ventaja sobre David, porque leemos el capítulo 30 y nos hemos enterado de toda la historia. Pero David no lo pasó tan bien. David sufrió enormemente hasta ver el final. Esto fue un largo periodo en la vida de David, desde que entró en territorio filisteo hasta que salió pasaron 14 meses. Y en los últimos meses Dios ejecutó sus juicios. Fueron muchos sus pecados, fue mucho su sufrimiento, fue una severa disciplina, hasta que aprendió. No solamente Dios le proporcionó a David un rescate completo por los suyos, sino que también le concedió un gran botín, porque estos amalecitas habían saqueado todo el Negev. Así que Dios no solamente le hizo recuperar todo lo que era de ellos, sino también todo el botín que durante tiempo estos saqueadores habían obtenido. Y decían, este es el botín de David. David adquirió riquezas, y precisamente esas riquezas que le llegaron providencialmente, las compartió con los suyos. Les hizo partícipes de todo lo que Dios le había dado. Fue generoso, fue dadivoso. Compartió con todos sus amigos y con su ejército todos los bienes que la providencia divina le había otorgado.
envió regalos a sus amigos, impuso la ley en Israel para que todo el ejército recibiese su parte del botín, aunque se hubiera quedado en la retaguardia. Y este es el medio que Dios usó para hacerle madurar a David en muchas áreas. Fue más sensible a la palabra de Dios, fue más fuerte para enfrentarse a sus enemigos, estuvo más capacitado para los reveses de la vida, estuvo más formado para llevar la corona que pronto tendría que asumir. Todo esto fue de utilidad para David. El Señor le hizo crecer en confianza, en generosidad, en valor, en fe y en mansedumbre. ¿Qué aplicaciones tiene esto para nosotros? La fe en Dios es el ejercicio del sentido común santificado. El sentido común, sabéis, que es el menos común de los sentidos. La fe en Dios es el sentido común santificado, dedicado al uso de Dios. Para que nos ejercitemos en esto, el Señor permite pruebas y nos aplica su disciplina cuando nos hemos apartado de Él, cuando estamos cometiendo pecados. Es necesario ver arder nuestra siclaj para que nos demos cuenta de cómo el Señor nos disciplina. Tenemos que verla arder, ¿de verdad? ¿Tienen los nuestros que ser tomados cautivos por el mundo para que nos fortalezcamos en Dios? ¿Tenemos que oír a los nuestros decir que nos van a apedrear porque nuestro testimonio y nuestro ejemplo son una deshonra para Cristo? Tenemos que exponernos a esto también, como David. Toma buena nota de David. Atiende a tu relación con el Dios de toda consolación, el Dios que nos da esperanza, el Dios que nos alienta, el Dios que nos fortalece. Si vas con un espíritu dispuesto, humilde y arrepentido delante de Dios, Él responderá tu oración. Te sacará, como dice la Escritura, del pozo de la desesperación y del lago cenagoso. Te sacará. Pondrá tu pie en lugar firme. Te asistirá. Pero no olvides que te debes acercar con un espíritu humilde que tiemble delante de su palabra. No olvides que tienes que llegar con una disposición al arrepentimiento, identificando tu pecado y cambiando radicalmente la conducta en esos pecados que has identificado. Dice Charnock, y con esto terminamos, como gobernador, Dios le señala a cada ser humano su llamamiento y su posición en este mundo. Enumera los cabellos de nuestra cabeza, determina nuestro trabajo y ocupación en este mundo a través de su providencia. Como gobernador, Dios determina los medios y las ocasiones de las conversiones de los hombres. En un principio, el encarcelamiento de Pablo pudo haber parecido una tragedia. Sin embargo, algunos de los siervos de César se convertirían al escuchar el Evangelio por boca de este prisionero. Algunos han ido a escuchar a un predicador sencillamente para burlarse, pero Dios los ha despertado y se han querido quedar a orar. El mismo sermón que convierte a unos, endurece a otros. Como gobernador, Dios dispone de la vida de los hombres. Él tiene la llave de la matriz y la llave de la muerte. David escribió: «En tu mano están mis tiempos». Dios determina diversas duraciones de la vida y distintos niveles de salud según su voluntad soberana. Recuerda, por tanto, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Recuerda esta secuencia de la vida de David. Recuerda esta secuencia en la vida de David. Vuelve a escuchar el sermón. Toma nota precisa de lo que nos enseña la Escritura. Y recuerda que siempre puedes encontrar en Dios tu refugio si te arrepientes. Vamos a terminar en oración.